Hola, ¿qué tal mi gente bella? Una vez más los saludo desde acá, desde el hospital, confiando en Dios. Este término de mi hospitalización está llegando casi que a su final. Luego más adelante les prometo que les comentaré más o menos qué fue lo que me pasó. Creo que hoy el día, en horas de la tarde, voy a ir al quirófano y espero que en el quirófano ya se pueda solucionar toda mi problemática. Pero como este video sigue siendo de disfagia, no he desaprovechado la oportunidad para vivir todo esto que he experimentado en estos días como paciente para hablar de unos tipsitos que creo que le pueden ayudar a los familiares que tienen pacientes con disfagia en casa. Y una de las cosas que suelen pasar cuando te dan salida de tu familiar hacia la casa es que entrenan al familiar sobre cómo manipular algunas cosas. Pasa mucho con los pacientes que están ventilados, los pacientes que tienen traqueostomía y tienen ventilación mecánica, o pacientes en estados neurológicos de mínima conciencia con lesiones neurológicas o que han estado muy politraumatizados y requieren de vigilancia y monitoreo. Algunos de estos pacientes les suelen dar acompañamiento con enfermería en casa, otras veces a los familiares les suelen dar educación sobre cómo manejar estos pacientes en casa. Acontece de que como fonoaudiólogos profesionales de la salud, enfermeros, cuidadores o solo siendo un cuidador o un familiar de un paciente con disfagia o cualquier otro paciente que tenga monitoreo en casa de signos vitales, se suele cometer uno de los errores más comunes, que es no saber interpretar la saturación de oxígeno por errores que se cometen durante el mismo proceso de la saturación de oxígeno. Aquí les voy a traer una muestra de qué no se debe hacer cuando se va a saturar a un paciente. Recordemos que la saturación de oxígeno se mide a través de un pulso oxímetro. Es un aparatico que se coloca en el dedo, como lo podemos ver aquí adelante. Ese es mi dedo y me estaban saturando. ¿Y qué pasa en ese momento? Pues que el saturador de oxígeno lanza un láser a través de nuestra uñita y de nuestros dedos para que él pueda, a través de los capilares, que son unas arterias muy chiquiticas que tenemos dentro de nuestro cuerpo, ver la saturación de oxígeno. ¿Qué pasa si me toman la presión arterial en el mismo brazo en el que tengo el saturador de oxígeno? Lamentablemente, cuando hay una compresión a nivel proximal del brazo, pues eso va a hacer que los vasos se cierren, se constriñan, y eso va a generar pues de que obviamente los vasitos que hay a nivel distal del mismo brazo pues también sufran el mismo efecto, que es el de compresión, el de cerrarse, y por eso pues puede dar una mala saturación. No necesariamente va a pasar, pero ¿qué es ideal? ¿Qué les digo yo? He observado que hay muchas veces enfermeros y cuidadores, me ha pasado cuando yo voy a atender a mis pacientes con disfagia y los están saturando, me he dado cuenta de que cometen errores de asustarse muchísimo cuando ven que la saturación está por 70, 65 y todo, pero el paciente está frío o está temblando, y eso es lo que nos genera una mala toma de saturación de oxígeno y no asociamos ese número con la clínica del paciente. El paciente está tranquilo, respirando normal, pero el paciente acá está moviéndose o está muy frío y eso influye en que la saturación de oxígeno no sea óptima. Entonces, en ese orden de ideas, si ya así nomás pueden suceder errores sobre la toma de oxígeno, no quiero que cometas el error de que satures al paciente en el mismo brazo donde se le está tomando la presión, ya que esto puede jugar en contra y arrojarte un número equívoco. No todo el tiempo, porque la presión del brazo se va, así como aparece, va a desaparecer mientras te toman la presión, pero puede influir en que te dé un número erróneo, y principalmente si tú no eres un profesional de la salud, sino que eres un cuidador, un primo, un hermano, un papá, un hijo de un paciente está postrado en cama, que además de que está tal vez no muy confortable, está ventilado, es un paciente que es un paciente crónico, pero que es delicado, que hay que estarlo monitoreando, y tú vas y haces eso, pues va muy probablemente a aparecer un número que te va a asustar, y eso te va a llevar a que tengas una mala impresión y que te pegues un susto cuando en realidad él muy probablemente esté estable. Entonces este es uno de los tipsitos que te quería dejar, porque aparece mucho en pacientes que están altamente monitoreados en casa y que además de eso pues pueden o no cursar con disfagia. Y a los fonoaudiólogos que estén viendo este video, les suplico de que por favor no se olviden de que el solo número del saturador no indica totalmente la clínica del paciente. Recordemos que el frío, el movimiento del dedo continuo, o además de eso, la presión en algunos casos del tensiómetro pueden generar que nos aparezca un número erróneo. ¿Qué tenemos que hacer siempre? Correlacionar el número de la saturación de oxígeno con la clínica del paciente. Observar si no tiene signos de estrés respiratorio que puedan explicarnos este cuadro de esa desaturación. De lo contrario, si está frío, calentémoslo. De lo contrario, si se mueve mucho, pues coloquémoslo en el miembro, sea superior o inferior, que esté mucho más quieto para que el pulsoxímetro no se mueva y nos arroje un número mucho más óptimo. Y de lo contrario, si están tomando la presión,
en algún momento la enfermera y tú al mismo tiempo como fonoaudiólogo estás atendiendo al paciente y sabes que uno de los signos que son de alarma durante la ingesta son la desaturación, te recomiendo de que pauses mientras toman la presión o que de lo contrario mantengan el saturador de oxígeno en el brazo contrario al que se le está tomando la presión. Es muy importante que tengamos en cuenta de que la desaturación no es un signo franco de que un paciente se está broncoaspirando durante una intervención fonoaudiológica, pero sí es un signo de que si está bien interpretado y la toma del pulsoxímetro no tiene fallas alguna y nos muestra de que el paciente se está desaturando, es un signo de estrés respiratorio que nos está indicando que mínimamente lo que estemos haciendo durante esa intervención la vamos a tener que detener. Espero que este tipcito te haya ayudado a ti como familiar o como fonoaudiólogo, y yo, mientras me termino de recuperar como paciente, espero que me regalen un like y compartan este video, que sé que ayudará muchísimo, principalmente a los familiares de pacientes que requieren de monitoreo en casa, y de pronto este tipo de estrategias que al no conocerlas pues de forma profesional les puede jugar una mala pasada. Soy Alejandro Sandoval, soy experto en deglución y disfagia. Regálenme antes que un like y un compartir una bendición para que me vaya bien hoy en cirugía. Chao, chao.